Tengan todos muy buenos días. Nos encontramos en la guía número 3 de ciencias, pero estamos en la semana número 5 de la fase 2, ya que si ustedes se recuerdan, estuvimos viendo después de vacaciones 2 semanas con guías de habilidades socioemocionales. Siempre nos mantenemos en la unidad número 3, cómo nos reproducimos los seres vivos. En la guía anterior estuvimos viendo acerca de la reproducción sexual en las plantas. Para esta semana el contenido es reproducción asexual en la planta. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder a las tareas de la semana, ya que yo la voy a abarcar de una forma rápida. Tenemos una breve introducción acerca de los dos tipos de reproducción que tienen los seres vivos, que es la sexual y la asexual. Tenemos que la reproducción asexual se da en los seres vivos más simples, tal como las bacterias, donde una célula se divide en dos células y cada una de estas en otras dos hasta generar lo que es una población, ¿verdad? En este caso aquí se menciona un grupo similar de organismos. Y también se menciona que en los organismos más complejos existe la reproducción sexual, que permite que dos individuos mezclen sus genes y produzcan descendencia con variaciones a causa de esta mezcla. Y ahí se menciona que la mayoría de los animales tienen como principal forma la reproducción sexual. La semana anterior estuvimos viendo que las plantas, ejemplos de plantas que se reproducían sexualmente. En este caso vamos a ver lo que es la reproducción asexual en las plantas. Se menciona que hay dos tipos de reproducción asexual en las plantas, que es asexual natural, cuando la planta se reproduce en la naturaleza por medio de disposiciones propias, y la reproducción asexual artificial, cuando el ser humano interviene tomando una parte de la planta para reproducirla. La reproducción asexual produce clones, es decir, que las plantas generadas son idénticas genéticamente a la planta madre. Vamos a ver lo que son los tipos de reproducción asexual naturales. Entre ellos tenemos reproducción asexual por bulbos. Los bulbos son tallitos subterráneos, parecen cebollas, ¿verdad? Con las cabecitas, ya que ellos almacenan nutrientes. Y se menciona que existen dos tipos de bulbos, los tunicados y los que tienen en forma de escamas, los escamosos. Los bulbos tunicados están compuestos por capas o por hojitas, como sabemos decir a veces, y que van estas capitas una encima de otra. Y de los ejemplos de los bulbos tunicados tenemos el ajo, la cebolla, el ajo, los tulipanes y los narcisos, o también conocidos como jacintos, que se empiezan a dar con las primeras lluvias de invierno, estos jacintos. Y ahí se mencionan los ejemplos, los lirios y las azucenas. Ejemplo de tantos, ¿verdad? También tenemos la reproducción asexual por tubérculos. Los tubérculos son tallos subterráneos engrosados que almacenan alimento y poseen yemas que son capaces de generar un nuevo brote. Por ejemplo, la papa es un tubérculo, el ñame es una, nosotros no la conocemos acá en nuestro país, vegetal, y también la malanga, que estos son familiares de las yucas. Existen plantas que algunos piensan se reproducen por tubérculos y no es así, como es el caso del camote, pero en realidad lo que parece tubérculo son raíces tuberosas. También tenemos la reproducción asexual por rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos alargados que crecen casi siempre de manera horizontal, con gran cantidad de yemas y de forma indefinida, es decir, que no tienen un tamaño límite. Las plantas con rizomas sobreviven por medio de estos durante la sequía o tiempo frío, y en la época más estable los rizomas producen brotes que regeneran la parte aérea de la planta. Por ejemplo, tenemos lo que es el jengibre, los guineos y las heliconias.
Ustedes notan que el jengibre en época seca se seca la planta, ¿verdad? Pero en la parte de abajo, donde está la raíz, está el rizoma y al salir el invierno o que tenga bastante agua empieza a brotar nuevamente. También se presenta la reproducción sexual por estolones. Un estolón es un tallo delgado y horizontal que crece como brote lateral sobre el suelo o debajo del suelo. De sus entrenudos nacen raíces. A veces nosotros hemos visto este tipo de plantitas que tienen los tallos alargados, pero en una de sus esquinitas donde se van pegando, por los entrenudos, nacen raícitas. Entonces esas son las que podemos sembrar. Un ejemplo de ellos tenemos las fresas. Aquí podemos ver en esta imagen lo que es un estolón, que es como tallo. Y entre estos nudos que están acá, se notan a veces que salen raícitas. Esto lo podemos cortar y lo podemos sembrar. También está la reproducción asexual por hijuelos. Un hijuelo, un pequeño hijito, es un tipo de brote lateral que se forma de la base de la planta madre. Los hijuelos generalmente son cortos y tienen aspecto de rosetas o rositas. La piña es un ejemplo de la planta que se produce por hijuelos. La sábila, nosotros a veces que es más común ver las plantas de sábila, vemos que a las partes laterales o a la parte de la piña van haciendo los hijitos. Entonces ellos son hijuelos. Y ahí tenemos los ejemplos que se dan en las ágaves, que ahí entra el mezcal, por ejemplo, las bromelias, y también encontramos los cactus. Tenemos otro tipo de reproducción asexual por apomixis. La apomixis es un tipo de reproducción particular en la que la planta se reproduce por semillas. Pero estas semillas no proceden de la fecundación, o sea, no se unen un espermatozoide y una ovocélula para conformar un cigoto, sino que solamente la ovocélula empieza a desarrollarse hasta formar un embrión. Este tipo no solo se da una mezcla de genes, sino que la semilla procede de un mismo individuo. Un ejemplo de eso es el árbol de manzano, todos los cítricos y todas las variedades de mango que existen. Tenemos también tipos de reproducción asexual artificial. Como habíamos leído anteriormente, son realizadas por el ser humano. Y aquí es cuando nosotros empezamos a producir variedades de una especie con el fin de obtener mejores frutos. Ahí se menciona para también tener mejor resistencia a enfermedades y al medio ambiente. Existen las siguientes formas de reproducción asexual artificial. Tenemos el esqueje, las estacas, el injerto, el acodo, el cultivo in vitro. Vamos a ver lo que es la reproducción asexual por esqueje, que este método utiliza trozos de tallos jóvenes o semileñosos de la planta y se colocan en un medio apropiado para que reproduzca una planta nueva. Al trozo del tallo formado en el nudo con yema y una parte del entrenudo superior e inferior se llama fitómero. Y un ejemplo de estas plantas reproducidas por esquejes son la vid, o sea, las uvas, el olivo y la salvia. También tenemos la reproducción asexual por estacas. Estas estacas son parecidas a los esquejes, pero se diferencia en que usa trozos de tallos leñosos llamados estacas. A estos trozos de igual forma se les llama fitómeros. El fitómero también produce raíces adventicias como es colocado en un medio, cuando es colocado en un medio idóneo. Un ejemplo tenemos el ficus, los pinos y también las uvas.
Y ahí podemos ver en la imagen, ¿verdad? Cómo están unas estacas de uva. Tenemos también la reproducción asexual por injerto. Este método por injerto trata de separar segmentos de una planta y agregarlos a otra que posee algunas características deseables. En un árbol injertado hay dos partes, una llamada hipobionte, que es la que tiene las raíces, y la otra llamada epibionte, que forma la copa. Y en la figura 4 se dice plantas reproducidas de esta forma son los cítricos, como el limonero, el naranjo. Un ejemplo muy conocido es el famoso limón persa o limón pérsico. Y ahí podemos ver en la figura 4 cómo se tiene lo que es el hipobonte, que se hace una rajadura acá, una perforación, y vemos cómo se coloca se colocan el epibonte para formar lo que es la copa. Tenemos también reproducción asexual por acodo. Este método consiste en hacer una porción de tallo produzca raíces adventicias, aún estando en la planta madre. Los beneficios de este método es que el tallo sigue recibiendo cuidados de la planta madre. Cuando el tallo es acodado, ha generado ya las raíces y es separado y sembrado para que crezca y se desarrolle como una nueva planta. Un ejemplo, tenemos los árboles de mirto y los arbolitos de guayaba. Reproducción asexual por cultivo in vitro. Esta misma palabra in vitro es porque lo veamos en el laboratorio. Es un método muy sofisticado, dice, ya que requiere de un laboratorio para hacerlo. El cultivo in vitro consiste en usar explantos, células o pequeñas estructuras de la planta. El uso de explantos se puede hacer debido a la totipotencialidad de los tejidos vegetales. Totipotencialidad es la capacidad de una célula o tejido de producir más células o tejidos con una función distinta. Casi cualquier estructura vegetal que se coloque en un medio de cultivo adecuado es capaz de reproducir a la planta entera gracias a la totipotencialidad. Y ahí vemos la figura número 5, pero estaba hablando acerca de la de acodo. Tenemos el apartado B, ponte a prueba. Recuerden que este apartado no tiene ponderación, pero en la parte final de la guía se encuentra lo que es las respuestas del mismo. Y a partir de acá, el apartado C, tareas de la semana, es lo que usted va a copiar en su cuaderno de ciencia. Tenemos el literal A, plantas de tu comunidad, vale 10 puntos. Dice, observa 5 especies de plantas de tus alrededores. Investiga su nombre y la forma de reproducción asexual natural. Entonces tiene que asegurarse si esas plantas se reproducen asexualmente de manera natural, que no exista intervención del hombre. Y ahí la va a mencionar. Va a mencionar si su reproducción se presenta en los diferentes tipos que tenemos acá. Aquí voy a poner el nombre de la especie de la planta, que van a ser 5, y acá cómo es la reproducción asexual natural de ella. También dice, observa 5 especies de plantas de tu comunidad e investiga si pueden ser usadas para la forma siguiente de reproducción asexual artificial. Si podemos producir de esa planta, ustedes van a poner el nombre de la reproducción asexual artificial, que puede ser estaca, esqueje, injerto, acodo, cultivo in vitro. Y aquí va a mencionar la especie de la planta que usted encuentra. Por ejemplo, si tenemos
Si tenemos una rosa, puede ser rosa roja, por decir así. Entonces usted va a mencionar qué tipo de reproducción asexual artificial se presenta y las va a sacar de esta manera. Si se puede dar reproducción asexual por injerto, por acodo, por cultivo in vitro, por estaca o por esqueje. Bueno, eso es todo por esta semana. Si desean saber más, pueden entrar en este enlace y les invito a sintonizar la teleclase el día martes. Por favor, acaten todas las medidas de bioseguridad que nos proporcionan, ya sea en los centros escolares, en su casa o en la calle, aunque evitar, por favor, salir innecesariamente. Eso es todo por esta semana. Que el Señor me les bendiga. Hasta la próxima.